¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras cargando una mochila llena de piedras emocionales? Esas piedras son las emociones no expresadas, los sentimientos reprimidos que con el tiempo pueden afectarnos mucho más de lo que imaginamos. En este video vamos a hablar sobre las consecuencias de reprimir lo que nos afecta y cómo esa práctica aparentemente inofensiva puede tener efectos devastadores en nuestra vida emocional, física y hasta en nuestras relaciones. La represión emocional es cuando decidimos callar lo que realmente sentimos, ignorar ese dolor o frustración, o simplemente hacernos los fuertes frente a situaciones difíciles. Pero lo que no sabemos es que al hacerlo, estamos creando una bomba de tiempo emocional que tarde o temprano va a estallar. ¿Te has dado cuenta de cómo el estrés y la ansiedad parecen aumentar cuando no expresamos lo que realmente sentimos? Esto es solo una de las consecuencias. El dolor acumulado no solo afecta nuestra mente, sino también nuestro cuerpo. Cada vez que guardamos una emoción o una preocupación sin procesarla, nuestro cuerpo empieza a reaccionar. Tensión muscular, insomnio, dolores de cabeza e incluso problemas digestivos. La represión emocional no solo es un problema psicológico, sino que también puede convertirse en un problema físico. Pero eso no es todo, porque la represión también tiene un impacto directo en nuestras relaciones. Cuando no somos capaces de comunicarnos abiertamente sobre lo que nos duele o lo que nos molesta, creamos una barrera invisible entre nosotros y las personas que más queremos. No saber cómo expresar nuestras emociones de forma saludable puede llevar a malentendidos, resentimientos y distanciamiento emocional. Al final, todo esto nos aleja de la paz interior. La represión nos crea un conflicto interno constante, donde no estamos siendo auténticos con nosotros mismos ni con los demás. Esto afecta nuestra capacidad para vivir de manera plena y equilibrada, porque estamos constantemente negando lo que realmente sentimos. Pero, ¿por qué seguimos reprimiendo lo que nos afecta, a pesar de saber que nos está haciendo daño? A veces, la presión social, el miedo al juicio, o incluso el simple hábito de no mostrar debilidad, nos hace pensar que es mejor callar. Sin embargo, la verdadera fortaleza radica en la capacidad de reconocer nuestras emociones, procesarlas y aprender a vivir con ellas de manera saludable. Si te gusta este contenido, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este mensaje con quien más lo necesite. También déjame tus comentarios sobre qué tema te gustaría que trate en el próximo video. Así que quédate hasta el final para descubrir cómo sanar desde adentro lo que nos afecta. 1. El dolor acumulado genera estrés crónico. El dolor emocional, cuando se reprime, se convierte en una sombra persistente que sigue acechando nuestra mente y nuestro cuerpo. En un principio, el dolor puede parecer manejable, pero con el tiempo se acumula, se oculta bajo capas de indiferencia o disimulo y se convierte en un enemigo invisible que afecta nuestra salud, tanto mental como física. Reprimir nuestras emociones no solo es una evasión momentánea, sino una estrategia destructiva a largo plazo que termina generando una tensión interna constante, la cual se traduce en estrés crónico. Cuando reprimimos nuestras emociones, especialmente el dolor, creemos que estamos controlando la situación. Pensamos que, al ignorarlo o ponerlo a un lado, podemos seguir adelante sin que nos afecte. Sin embargo, la represión no es una solución, sino una bomba de tiempo emocional. Al negar nuestras emociones, especialmente el sufrimiento que nos causa el dolor, estamos creando un conflicto interno que afecta nuestra paz mental, nuestra claridad emocional y nuestra capacidad de actuar
de manera racional. La naturaleza del dolor reprimido. El dolor emocional no se desvanece por sí solo. Por el contrario, se alienta a crecer en la oscuridad de nuestra conciencia como una hierba venenosa que se alimenta de nuestra propia negación. Como Séneca lo expresó magistralmente, el mayor mal es el que nos causamos a nosotros mismos. Al no permitirnos sentir y procesar el dolor, nos estamos condenando a una existencia plagada de ansiedad y de malestar interno. El dolor reprimido tiene la capacidad de corroer nuestra tranquilidad y transformarse en una constante fuente de estrés. Este dolor, aunque no lo enfrentemos, no desaparece. Se va acumulando en nuestra mente y se va filtrando a través de nuestras acciones, pensamientos y comportamientos. Cuanto más intentamos ignorarlo, más profundo se entierra en nosotros y más se manifiesta a través de tensiones físicas y emocionales. Marco Aurelio, uno de los más grandes filósofos estoicos, enfatizaba que el dolor es temporal, pero el sufrimiento que le damos forma por nuestra resistencia, es lo que perdura. Así, cuanto más resistimos enfrentarnos a lo que sentimos, más persistente y destructivo se vuelve el dolor acumulado. El impacto en el cuerpo. Estrés psicosomático. El cuerpo humano es un reflejo de lo que sucede en nuestra mente. El estrés crónico generado por la represión emocional no solo afecta nuestra paz mental, sino que también puede manifestarse de manera física, lo que conocemos como estrés psicosomático. El sistema nervioso, cuando está constantemente bajo presión, responde con una serie de síntomas físicos, desde dolores de cabeza, tensión muscular, problemas digestivos, hasta trastornos del sueño. Esta tensión física no es simplemente el resultado de un mal día o una mala postura, sino la manifestación de emociones no procesadas que el cuerpo está intentando liberar. Imaginemos que todo el dolor emocional que hemos reprimido se traduce en pequeñas cargas que, con el tiempo, se suman y generan una presión interna. En algún punto, el cuerpo simplemente no puede manejar más estas tensiones, y el estrés acumulado se convierte en enfermedades o trastornos como el insomnio, la hipertensión, las úlceras gástricas o incluso problemas de salud más graves. La represión emocional se convierte en una bomba de relojería que no solo afecta el bienestar psicológico, sino que amenaza nuestra salud física. Es en este punto donde nos damos cuenta de que el dolor no procesado, el estrés crónico, se manifiesta en cada rincón de nuestra vida, en la forma en que respiramos, en cómo interactuamos con los demás, en nuestra actitud frente a los desafíos y en nuestra percepción general del mundo. Cuanto más reprimimos, más desconectados estamos de nuestro cuerpo, más ignoramos sus señales y más nos alejamos de la posibilidad de sanación. La ansiedad, el subproducto del dolor reprimido. Cuando el dolor reprimido se acumula, se convierte en ansiedad. La ansiedad es una manifestación directa de la tensión emocional no resuelta. A medida que tratamos de ignorar el dolor, nuestra mente comienza a crear escenarios y preocupaciones sobre lo que podría ocurrir si enfrentamos lo que realmente sentimos. Este miedo al dolor es una de las raíces fundamentales de la ansiedad. Como Epicteto sabiamente dijo, no es lo que te ocurre, sino lo que haces con lo que te ocurre, lo que te afecta. La ansiedad surge cuando nos sentimos incapaces de afrontar el dolor, pero al mismo tiempo, nuestra mente sigue rumoreando sobre lo que podría ocurrir si nos permitimos sentir. En este estado, cada pequeña preocupación o situación cotidiana se magnifica, ya que estamos constantemente preocupados por las emociones que estamos reprimiendo. Nuestro cuerpo sigue experimentando la reacción de estrés a cada señal de amenaza, aunque, en realidad, el verdadero peligro está en la represión misma. La ansiedad crónica
se alimenta de la incapacidad de enfrentar el sufrimiento interno. Nos hace sentir atrapados en un ciclo de preocupación constante por lo que podría suceder, lo que solo agrava el dolor original que estamos evitando. Este ciclo perpetuo de ansiedad se vuelve cada vez más difícil de romper, ya que seguimos evadiendo la raíz del problema, el dolor no resuelto. La depresión, el colapso del espíritu. En casos más graves, el dolor reprimido puede derivar en depresión. Cuando ignoramos las señales de nuestro dolor emocional y nos negamos a procesarlo, comenzamos a sentirnos desconectados de nosotros mismos, como si estuviéramos viviendo una vida ajena, vacía de propósito. La depresión es una manifestación de la incapacidad de procesar las emociones y de la sensación de que todo lo que nos rodea es una carga que no podemos manejar. En este punto, el dolor no expresado ya ha transformado nuestra visión del mundo, y la esperanza parece desaparecer. Zenón, el padre del estoicismo, enseñaba que la adversidad es una oportunidad para el crecimiento y la mejora. Sin embargo, si no enfrentamos esa adversidad, el dolor puede aniquilar nuestra voluntad de superación y sumergirnos en la desesperanza. La represión emocional nos priva de la posibilidad de aprender de nuestros sufrimientos y de crecer a través de ellos. La depresión, entonces, se convierte en una desconexión emocional de nuestra verdadera esencia. Romper el ciclo, liberación y sanación. El camino para liberarse de este estrés crónico generado por la represión emocional no es fácil, pero es fundamental. La única manera de sanar es enfrentar el dolor, permitirnos sentir y reconocer nuestras emociones en su totalidad. Séneca nos recordaba: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Al procesar el dolor emocional, al permitirnos sentir la tristeza, la ira o la frustración, estamos tomando el control de nuestras vidas, transformando ese dolor en una oportunidad de crecimiento y no en una carga que nos arrastra. Necesitamos aprender a escuchar nuestras emociones y entender lo que nos están tratando de decir. En lugar de reprimir, debemos aceptar el dolor como una parte natural de nuestra experiencia humana. Solo cuando lo aceptamos, podemos liberar el estrés acumulado y comenzar a sanar de manera profunda y significativa. El dolor reprimido genera estrés crónico porque no solo afecta nuestra mente, sino que se filtra en cada aspecto de nuestra vida. La única forma de romper este ciclo es reconocer, procesar y liberar esas emociones, permitiendo que nuestro cuerpo y nuestra mente se sanen de las heridas que hemos ignorado por tanto tiempo. Solo entonces podemos recuperar nuestra paz interior y liberarnos del estrés crónico que tanto nos consume. 2. El sufrimiento interior se convierte en ansiedad y depresión. Cuando reprimimos el dolor emocional, lo que en un primer momento parece ser una forma de evitar el sufrimiento, a largo plazo se convierte en una carga interna que genera una tensión constante, afectando nuestra paz mental y emocional. Este sufrimiento no resuelto, que inicialmente se esconde en las profundidades de nuestra psique, termina manifestándose en ansiedad y depresión, dos de las condiciones emocionales más devastadoras que una persona puede experimentar. La represión emocional no es solo una forma de evadir el dolor momentáneamente, sino una forma de dejar que ese dolor se transforme en algo mucho más destructivo. La conexión entre represión y ansiedad. La ansiedad es una respuesta natural del cuerpo humano ante situaciones de estrés, pero cuando nos negamos a enfrentar el dolor que hemos reprimido, esa ansiedad se vuelve crónica. La ansiedad no es solo el miedo a lo que podría pasar, sino la constante preocupación por las emociones no procesadas que se acumulan en nuestro interior. A medida que reprimimos lo que sentimos,
El cuerpo y la mente se sienten atrapados en un estado de alerta permanente, incluso cuando no hay una amenaza externa directa. Esta es una de las formas en las que la represión emocional se manifiesta físicamente. El filósofo Epicteto decía: no nos afecta lo que nos ocurre, sino lo que pensamos acerca de lo que nos ocurre. Cuando reprimimos las emociones, las ideas, los pensamientos y las creencias sobre el dolor no resuelto comienzan a circular sin cesar en nuestra mente. Esta preocupación constante por lo que no hemos abordado alimenta el ciclo de ansiedad, aumentando la tensión y la inquietud interna. El miedo a sentir ese dolor reprimido genera una ansiedad persistente que se vuelve más difícil de controlar. La ansiedad se convierte en una forma de ruido mental constante, una intrusión que nos impide relajarnos, descansar o incluso disfrutar de momentos placenteros. Nos sentimos incapaces de controlar nuestros pensamientos y emociones, lo que crea una sensación de pérdida de poder sobre nuestra vida. El dolor reprimido se convierte en un fantasma que nos persigue, incluso cuando no estamos pensando en él de manera consciente, lo que nos mantiene en un estado constante de agitación. La ansiedad como manifestación de la huida del dolor. La ansiedad surge cuando nos sentimos incapaces de enfrentar el sufrimiento que hemos estado evitando. Nuestro cuerpo se encuentra atrapado en un ciclo de anticipación constante, en el que siempre estamos esperando algo negativo. Sin embargo, este algo no es una amenaza externa real, sino una proyección de nuestras emociones no resueltas. La mente, al no poder procesar el dolor directamente, comienza a anticipar escenarios negativos, lo que aumenta la sensación de ansiedad. La ansiedad se convierte en una forma de huir del dolor, pero al mismo tiempo, nuestra huida solo lo intensifica. El acto de evitar el sufrimiento no lo elimina, más bien lo incrementa, ya que la represión emocional es una forma de continuar negando lo que debemos enfrentar. En este sentido, Séneca nos enseña que la ansiedad es el resultado de la resistencia a lo inevitable. Cuando nos resistimos a sentir lo que necesitamos sentir, generamos una tensión interna que se manifiesta en un estado constante de preocupación. El miedo al dolor se convierte en el motor de la ansiedad. Esta constante evasión de las emociones que necesitamos procesar nos mantiene atrapados en un ciclo sin fin, donde las preocupaciones y los temores crecen sin control. Lo que podría haber sido un dolor emocional procesado y liberado se transforma en una ansiedad crónica que invade todas las áreas de nuestra vida. La depresión como resultado de la represión emocional. La depresión es el siguiente nivel de deterioro que ocurre cuando el sufrimiento reprimido se ha acumulado tanto que ya no puede ser ignorado o camuflado. En este punto, las emociones no procesadas ya no solo causan ansiedad o incomodidad, sino que comienzan a robar nuestra vitalidad y nuestra capacidad para experimentar alegría. La depresión se convierte en un vacío emocional, una desconexión de todo lo que antes parecía significativo o satisfactorio. Al igual que la ansiedad, la depresión no es un evento que ocurre de la noche a la mañana. Es el resultado de una acumulación gradual de emociones reprimidas que finalmente se manifiestan en una sensación de desesperanza. Como Zenón, el fundador del estoicismo, nos enseñaba: no es el dolor lo que nos destruye, sino nuestra reacción ante el dolor. Cuando reaccionamos a las dificultades emocionales mediante la represión, nos estamos privando de la posibilidad de aprender y evolucionar a través de esas experiencias. En cambio, nos sumergimos en la tristeza sin esperanza, y el mundo parece perder su color y su significado. La depresión a menudo es la forma en que nuestra mente nos dice:
Ya no puedes seguir ignorando esto. Al no haber dado espacio al sufrimiento emocional, este se convierte en una pesadez insostenible que nos arrastra hacia un estado de tristeza y desesperanza. Nos sentimos atrapados, como si no hubiera salida, porque no hemos dado los pasos necesarios para procesar lo que hemos estado cargando. La incapacidad de conectar con los demás. El sufrimiento interno reprimido también se convierte en una barrera para establecer relaciones significativas. Cuando estamos atrapados en nuestra propia ansiedad y depresión, no podemos conectar genuinamente con los demás. Nos convertimos en islas emocionales, incapaces de compartir lo que realmente sentimos. La represión nos aísla, y este aislamiento, a su vez, alimenta tanto la ansiedad como la depresión. La falta de apoyo emocional y la desconexión social son dos de los efectos secundarios más devastadores de reprimir el sufrimiento. La depresión, a menudo, nos lleva a la creencia de que estamos solos en nuestro dolor, lo que solo agrava la sensación de desesperanza. Cuando no podemos compartir lo que sentimos con los demás, nos sentimos incomprendidos, desconectados de quienes nos rodean. Este aislamiento emocional intensifica nuestra tristeza y ansiedad, creando un ciclo negativo que parece no tener fin. La liberación del sufrimiento, aceptar el dolor y el proceso de sanación. El proceso de liberación de la ansiedad y la depresión comienza cuando dejamos de reprimir el dolor. Como Marco Aurelio lo afirmaba, lo que atormenta a los hombres no son los eventos, sino las opiniones que tienen sobre los eventos. La solución no es seguir ignorando el sufrimiento, sino reconocerlo, enfrentarlo con coraje y permitir que fluya a través de nosotros. Solo cuando permitimos que nuestras emociones sigan su curso natural, podemos comenzar a sanar. El primer paso es reconocer el dolor y ser honestos con nosotros mismos acerca de lo que sentimos. La represión se alimenta del miedo a enfrentar nuestras emociones, pero cuando tomamos conciencia de lo que nos está afectando, podemos empezar a comprender la raíz de nuestra ansiedad y depresión. Aceptar nuestras emociones, en lugar de luchar contra ellas, es el primer paso hacia la liberación. Como Séneca lo decía, la dificultad es una excusa para crecer, no para detenerse. Las emociones dolorosas, aunque desagradables, son una oportunidad para aprender más sobre nosotros mismos, para liberarnos del peso de la represión y, finalmente, para encontrar la paz interior. Solo cuando enfrentamos el sufrimiento directamente, sin huir de él, podemos empezar a liberarnos de la ansiedad y la depresión que se alimentan de la represión emocional. Paso 3. La falta de comunicación afecta nuestras relaciones. Uno de los efectos más devastadores de reprimir lo que nos afecta es el impacto que tiene en nuestras relaciones interpersonales. Las emociones no expresadas crean barreras invisibles que interfieren con nuestra capacidad para conectar genuinamente con los demás. Las relaciones, ya sean familiares, de pareja o de amistad, se basan en la comunicación emocional auténtica. Cuando reprimimos el dolor, la frustración o cualquier otra emoción que nos afecta, estamos cerrando las puertas de la comunicación verdadera, lo que puede generar malentendidos, distanciamiento y, finalmente, la ruptura de los lazos que más valoramos. La falta de expresión emocional no solo afecta nuestra capacidad de conectarnos con otros, sino que también impide que recibamos el apoyo que necesitamos para superar el sufrimiento interno. La represión como barrera en la comunicación. La comunicación no es solo un intercambio de palabras, es una manifestación de lo que sentimos, pensamos y necesitamos. Como Séneca nos recordó, la verdadera comunicación no se basa en las palabras que usamos, sino en lo que realmente queremos decir. Cuando reprimimos nuestras emociones,
no estamos simplemente guardando silencio. Estamos bloqueando una parte fundamental de nuestra humanidad, la capacidad de compartir lo que llevamos dentro. Este silencio emocional construye un muro que dificulta que los demás nos entiendan, lo que puede generar frustración y confusión. Cuando no nos expresamos, los demás no pueden vernos por completo. Nos volvemos sombras de lo que realmente somos, ocultando nuestras luchas, nuestros temores, nuestras necesidades. Las personas que nos rodean, incluso aquellas que más nos quieren, se ven incapaces de ayudarnos porque no tienen acceso a la verdad de lo que sentimos. Esta desconexión, aunque silenciosa, se vuelve palpable con el tiempo, creando un espacio de frialdad emocional en las relaciones. El resentimiento y la incomodidad que nacen del silencio. A medida que reprimimos nuestras emociones, especialmente las negativas, estas comienzan a acumularse y a transformarse en resentimiento. Este resentimiento es un veneno lento que corroe las relaciones. Imagina que has sido herido por alguien, pero decides no expresarlo, por miedo a crear conflicto o por creencia errónea de que no vale la pena. Lo que sucede entonces es que esa emoción reprimida, esa herida no sanada, sigue viva dentro de ti, creciendo en el fondo de tu mente. Con el tiempo, esa falta de expresión se traduce en resentimiento, que se convierte en una presión constante sobre la relación. Este resentimiento no solo afecta nuestra percepción del otro, sino que también cambia la dinámica de la relación. Como Marco Aurelio dijo, el que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. Cuando reprimimos nuestras emociones, no estamos en armonía con nosotros mismos, y por ende, no podemos estar en armonía con los demás. El resentimiento crea una distancia emocional que se manifiesta en comportamientos distantes, fríos o incluso hostiles. Los conflictos no resueltos, las pequeñas injusticias no expresadas, acumulan tensiones que eventualmente estallan, afectando irreparablemente la confianza y la cercanía en cualquier relación. El aislamiento emocional. El silencio, cuando se convierte en una forma de represión emocional, crea un aislamiento profundo. Nos aislamos no solo de los demás, sino de nosotros mismos. Cuando no somos capaces de expresar nuestras emociones, nos desconectamos de la posibilidad de recibir apoyo o comprensión. Epicteto nos recuerda que las dificultades son un mal necesario, pero nuestra reacción ante ellas es lo que realmente importa. La represión emocional nos impide reaccionar de manera saludable ante los conflictos o las dificultades en nuestras relaciones. Nos alejamos de los demás porque tememos que, si nos abrimos, el dolor se hará más intenso o que perderemos el control de nuestras emociones. Este aislamiento no solo es emocional, sino también psicológico. A medida que nos desconectamos de nuestros propios sentimientos, nos volvemos cada vez más incapaces de entender lo que realmente necesitamos de los demás. La comunicación auténtica se ve obstruida por las capas de defensas que hemos construido para protegernos del dolor. Nos volvemos expertos en ocultar nuestras emociones, pero en ese proceso nos alejan de los demás y, lo peor de todo, nos alejamos de nuestra verdadera naturaleza. El impacto en las relaciones de pareja. En las relaciones románticas, la falta de comunicación sobre el dolor reprimido puede ser especialmente destructiva. El amor y la intimidad requieren honestidad emocional, una vulnerabilidad que nos permite compartir nuestros miedos, nuestras heridas y nuestras inseguridades. Si reprimir el dolor se convierte en un patrón, lo que sucede es que no solo estamos protegiéndonos a nosotros mismos, sino que estamos cerrando la puerta de conexión con nuestra pareja. Imagina que uno de los miembros de la pareja está guardando silencio sobre su sufrimiento,
ya sea por miedo al rechazo, a causar conflicto o por no querer preocupar al otro. Con el tiempo, esa falta de apertura emocional crea una brecha que se va ensanchando. El amor se vuelve más superficial y la relación pierde la profundidad que necesita para sobrevivir a las dificultades. Cuando no compartimos nuestras emociones más profundas, cuando no somos vulnerables, se crea un vacío que puede ser malinterpretado por la otra persona. El silencio no dicho se convierte en un lenguaje en sí mismo, pero un lenguaje que distorsiona, malinterpreta y aleja en lugar de acercar. Como Séneca decía, la amistad es un alma que habita en dos cuerpos. Esto se aplica igualmente a pareja. La verdadera intimidad surge cuando compartimos nuestras emociones, cuando nuestras almas se encuentran y se comunican, especialmente en los momentos difíciles. Si esa comunicación se rompe, las relaciones se ven amenazadas y el amor se desvanece. La falta de comunicación, alimentada por el miedo al dolor, corroe la base misma de la relación. La importancia de la vulnerabilidad en las relaciones. La vulnerabilidad es el antídoto contra el aislamiento emocional que produce la represión. La vulnerabilidad no significa debilidad. Al contrario, es una fortaleza que permite a las personas conectarse de manera profunda. Al abrirnos, al permitirnos sentir y compartir lo que nos duele, estamos dando espacio para que otros nos vean por completo. Esta autenticidad genera confianza, empatía y una mayor cercanía entre las personas. Zenón, el padre del estoicismo, enseñó que la virtud es vivir en acuerdo con nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza humana nos impulsa a compartir, a comunicarnos y a relacionarnos genuinamente con los demás. Al permitirnos ser vulnerables, dejamos de actuar como si todo estuviera bien cuando no lo está. Reconocer nuestro dolor y expresarlo de manera abierta y honesta es lo que permite que la relación crezca y se fortalezca. El dolor compartido no solo es más ligero, sino que también puede ser una vía para conectar a un nivel más profundo y significativo. Comunicación abierta y consciente. Para sanar las relaciones afectadas por la represión emocional, el primer paso es crear un espacio de comunicación abierta. Hablar sobre lo que nos duele no solo nos libera de la carga emocional, sino que también ofrece a los demás la oportunidad de entendernos y brindarnos el apoyo necesario. Es esencial que cultivemos un ambiente donde la vulnerabilidad y la honestidad emocional sean bienvenidas, no temidas. Como Marco Aurelio decía, si no te afecta el pensamiento de los demás, estarás en paz. La comunicación abierta no solo se trata de hablar, sino de estar dispuesto a escuchar. En las relaciones, el dolor no expresado es una barrera que impide la verdadera conexión. Permitirnos sentir y compartir lo que nos afecta nos acerca más a los demás y al mismo tiempo fortalece nuestra paz interior. La represión emocional destruye las relaciones porque crea una distancia innecesaria entre las personas. Pero al reconocer el dolor, hablar de él y ser vulnerables, podemos restaurar el flujo de comunicación genuina y redescubrir la conexión humana profunda que todas las relaciones necesitan para prosperar. La verdadera curación en nuestras relaciones comienza cuando dejamos de callar lo que nos afecta y comenzamos a expresar lo que realmente sentimos. Solo así podemos liberar las barreras emocionales que nos separan y construir conexiones más auténticas y saludables. 4. El resentimiento y el rencor se nutren del silencio. La represión emocional no solo crea una desconexión dentro de nosotros, sino que también puede dar lugar a un profundo resentimiento y rencor hacia los demás, especialmente si no hemos expresado nuestro dolor o nuestras frustraciones de manera adecuada. Estas emociones, que en principio podrían parecer pequeñas o pasajeras, tienen la capacidad de acumularse con el tiempo, crecer y transformarse en una carga emocional
mucho más pesada. El resentimiento y el rencor son como semillas que, al ser alimentadas por el silencio y la falta de comunicación, terminan por apoderarse de nuestra mente y de nuestras relaciones, interfiriendo con nuestra paz interior y la armonía con los demás. La acumulación del resentimiento. El resentimiento es una emoción corrosiva, que crece en las sombras de nuestras emociones no expresadas. Cuando sentimos que hemos sido heridos, traicionados o maltratados, si no tenemos el espacio para expresar ese dolor, lo que ocurre es que las heridas no sanan. En lugar de ser liberadas, las emociones se acumulan, se entierran más profundamente en nuestra psique, y la herida emocional se convierte en un resentimiento que crece y se amplifica con el tiempo. Este proceso de acumulación tiene consecuencias devastadoras. En el presente, el resentimiento puede ser difícil de identificar, porque estamos tan acostumbrados a llevarlo en silencio que no somos conscientes de cuánto nos está afectando. Sin embargo, como lo dijo Séneca, el que guarda rencor hacia otro, se consume él mismo. Lo que comienza como una pequeña chispa de desagrado, se convierte en una llama que consume nuestra energía emocional, afectando nuestra capacidad de disfrutar de las relaciones, de ver las situaciones de manera objetiva y de vivir en paz con nosotros mismos. Al no hablar sobre lo que nos ha dolido, nos estamos negando la oportunidad de sanar esa herida. El resentimiento se alimenta del silencio, del miedo al conflicto o de la creencia errónea de que no debemos expresar lo que sentimos. En lugar de hacer frente a lo que nos afecta, dejamos que esas emociones crezcan en nuestro interior, haciéndonos más vulnerables y menos capaces de liberarnos de ellas. La represión no solo nos aleja de los demás, sino que nos empuja hacia un estado de tensión emocional que nos hace sentir pesados, irritados e incapaces de liberarnos de los viejos rencores. El ciclo destructivo del rencor. El rencor tiene un ciclo destructivo que no solo afecta a quienes nos rodean, sino que también nos destruye internamente. A menudo, la raíz del rencor está en situaciones de malentendidos o expectativas no cumplidas. Si no abordamos estos problemas directamente, el rencor se convierte en una carga emocional que no solo es difícil de soltar, sino que también nos lleva a una visión distorsionada de la realidad. Como Epicteto enseñaba, no son los eventos los que nos afectan, sino la manera en que los vemos. Cuando reprimirnos nuestras emociones, las interpretamos de manera más negativa. Imaginamos que los demás nos han fallado o nos han hecho daño, y dejamos que esas interpretaciones negativas se conviertan en una narrativa interna que justifica el rencor. Este ciclo perpetúa la distancia emocional, ya que cada vez que pensamos en la situación sin haberla resuelto, el dolor se reafirma y se amplifica, y la desconexión se profundiza. El rencor también alimenta una visión victimista de uno mismo. Cuando no expresamos nuestro dolor, corremos el riesgo de vernos a nosotros mismos como víctimas, atrapados en una historia en la que los demás son los responsables de nuestra infelicidad. Esto no solo nos aleja de las personas que nos rodean, sino que también nos aleja de nuestra propia capacidad para sanar y crecer. La autocompasión mal entendida, que surge del rencor, nos mantiene anclados en el pasado y nos impide avanzar. Las expectativas no expresadas. Las expectativas no cumplidas son a menudo la semilla del rencor. Si no comunicamos claramente lo que necesitamos, queremos o esperamos de los demás, las probabilidades de sentirnos defraudados aumentan. Este desajuste entre lo que esperamos y lo que recibimos puede crear un vacío emocional que, si no se aborda, se convierte en rencor. Como Marco Aurelio dijo, la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Si nuestras expectativas no se comunican,
Nuestras emociones quedan atrapadas en una fantasía no compartida que nunca se cumple. El rencor crece cuando la otra persona no sabe lo que necesitábamos de ella, y nosotros seguimos cargando con el dolor sin posibilidad de resolución. El dolor que sentimos por expectativas no cumplidas se convierte en resentimiento cuando no hay una expresión honesta. En lugar de aclarar las cosas, la frustración interna se guarda y el otro nunca tiene la oportunidad de corregir o entender lo que ocurrió. Como resultado, la relación se deteriora debido a malentendidos que no fueron abordados. El impacto del rencor en la paz interior. El rencor no solo afecta nuestras relaciones, sino que también tiene un impacto profundo en nuestra paz interior. Un corazón lleno de resentimiento no puede encontrar la paz. El rencor es como un veneno que estamos tomando, esperando que haga daño a otro, pero en realidad nos destruye a nosotros mismos. Mientras albergamos estas emociones negativas, nuestra mente está en un constante estado de alerta y conflicto interno. El filósofo estoico Zenón sostenía que la verdadera libertad radica en el control de nuestras emociones y la aceptación serena de los eventos de la vida. El rencor nos quita esa libertad, nos mantiene prisioneros de nuestras emociones no procesadas y nos impide vivir de manera plena y en paz. Nuestra paz interior solo puede restaurarse cuando dejamos ir esas cargas emocionales, cuando liberamos el rencor y el resentimiento que nos retienen. ¿Cómo liberarnos del resentimiento y el rencor? La clave para liberarnos del resentimiento y el rencor es la honestidad emocional. Debemos permitirnos expresar lo que sentimos de manera clara y directa, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. El primer paso es reconocer que el resentimiento no es solo una reacción de los demás, sino una forma en la que nosotros mismos hemos gestionado mal nuestras emociones. Para sanar, es necesario que tomemos responsabilidad por nuestras emociones y seamos valientes al enfrentar lo que nos duele. Epicteto nos enseñó que no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas, lo que determina tu bienestar. El resentimiento se alimenta de nuestra incapacidad para aceptar lo que ocurrió y la forma en que decidimos enfrentar las dificultades. Aceptar el dolor sin cargarlo con expectativas no cumplidas nos permite liberarnos de esa carga. Reconocer que el rencor no tiene ningún poder sobre nosotros, salvo el que le otorgamos, es fundamental para nuestra liberación emocional. La comunicación abierta, especialmente en momentos difíciles, es el camino para sanar las heridas emocionales que dan lugar al resentimiento. No hay nada más poderoso que hablar con sinceridad sobre lo que nos afecta. A través de esta comunicación, podemos encontrar una resolución y poner fin al ciclo de dolor que el rencor perpetúa. Como Séneca lo dijo, la ira no se resuelve con ira. La venganza no se resuelve con venganza. El resentimiento solo puede resolverse con la comprensión. En lugar de guardar rencor, debemos buscar comprender nuestras propias emociones y las de los demás, para encontrar la compasión y la paz que nos liberen de la pesada carga emocional que el resentimiento crea. El camino hacia la sanación comienza cuando dejamos ir el rencor, lo expresamos con claridad y a través de la comprensión y el perdón comenzamos a restaurar nuestra paz interior y nuestras relaciones. 5. Reprimir el dolor impide el crecimiento personal. Uno de los mayores obstáculos para el crecimiento personal es la tendencia humana a reprimir las emociones difíciles, especialmente el dolor. Aunque nos pueda parecer una solución a corto plazo el evitar enfrentar nuestras heridas, la represión emocional tiene consecuencias devastadoras a largo plazo, impidiendo nuestro desarrollo y crecimiento
tanto a nivel personal como en nuestras relaciones con los demás. El dolor, como cualquier otra emoción, es una parte esencial de la experiencia humana, y su represión solo intensifica los efectos negativos que tiene sobre nosotros. El dolor como catalizador del crecimiento. El dolor no es solo un sufrimiento inevitable de la vida, sino una oportunidad de crecimiento. Como Marco Aurelio dijo, la adversidad es el maestro que nos enseña lo que somos. El dolor, cuando se experimenta y se maneja de manera adecuada, puede servir como un catalizador para la reflexión, el cambio y el crecimiento personal. Nos lleva a enfrentarnos a nuestras limitaciones, a cuestionar nuestras creencias y a encontrar nuevas formas de afrontarlas. Sin embargo, cuando decidimos reprimir el dolor, rechazamos esta oportunidad de aprendizaje y de evolución. Reprimir el dolor es como cerrar una puerta a una lección importante de la vida. A menudo, cuando enfrentamos momentos de sufrimiento, tenemos la opción de aprender de ellos, de extraer sabiduría y fortaleza. El dolor nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos, a cuestionar nuestras respuestas emocionales y a reconsiderar nuestra forma de ver el mundo. Sin embargo, si no permitimos que el dolor se exprese de manera adecuada, nos quedamos atrapados en una fase de estancamiento. No podemos aprender de lo que no permitimos que se viva. La represión y la negación de la verdad interna. La represión del dolor se basa en la negación de nuestra realidad emocional. Esta negación de la verdad interna, de lo que realmente estamos sintiendo, tiene efectos paralizantes. No podemos avanzar, sanar ni crecer si no somos honestos con nosotros mismos. En lugar de mirar nuestra experiencia de vida de manera clara y honesta, nos vemos obligados a vivir en una distorsión de la realidad, donde ocultamos lo que nos afecta. Séneca lo expresaba de manera clara. Las dificultades nos enseñan la verdad sobre nosotros mismos. Cuando reprimimos el dolor, no solo nos estamos negando la oportunidad de aprender de esa verdad, sino que también estamos bloqueando el camino hacia nuestra auténtica transformación. En lugar de enfrentarnos a lo que nos afecta, seguimos adelante de manera superficial, como si todo estuviera bien. El problema es que la represión de nuestras emociones no elimina su impacto. Si no les damos un espacio para salir y procesarlas, esas emociones continúan afectándonos en el fondo. El dolor se convierte en una carga interna que nos consume lentamente, que limita nuestra capacidad para tomar decisiones claras y nos mantiene atrapados en patrones negativos de pensamiento y comportamiento. El costo de evitar el sufrimiento. El sufrimiento, aunque desagradable, es una parte intrínseca de la vida que nos permite aprender a manejar la adversidad. Si evitamos el sufrimiento, estamos eludiendo una de las mayores fuentes de crecimiento y aprendizaje. Como Epicteto enseñaba, lo que nos sucede no es lo que nos daña, sino cómo reaccionamos ante ello. Cuando elegimos reprimir el dolor, nos estamos privando de la posibilidad de desarrollar nuestra capacidad para responder de manera sabia ante los desafíos. Al reprimir nuestras emociones, nos convertimos en víctimas de nuestro propio miedo y de nuestra incapacidad para manejar el sufrimiento de manera saludable. El dolor, cuando es enfrentado y procesado, nos da las herramientas para adaptarnos, para resilientizarnos y para encontrar nuevas formas de lidiar con las dificultades. La represión, por otro lado, nos lleva por un camino más oscuro, donde la negación de nuestro sufrimiento se convierte en una forma de autoengaño. No podemos crecer si constantemente nos negamos a aceptar lo que está sucediendo en nuestra vida. Zenón, el fundador del estoicismo, nos recordaba que lo que está en nuestras manos es nuestra reacción ante las circunstancias. Lo que no está en nuestras manos es la situación misma.
El sufrimiento, aunque ineludible, puede ser utilizado como un vehículo de crecimiento si lo enfrentamos de manera consciente. El daño a nuestra capacidad de autorreflexión. La represión del dolor también interfiere con nuestra capacidad de autorreflexión. El dolor nos empuja a mirar dentro de nosotros mismos, a preguntar qué es lo que realmente necesitamos y qué cambios necesitamos hacer en nuestras vidas. Sin embargo, cuando reprimimos el dolor, nos cerramos a este proceso fundamental de autoconocimiento. El crecimiento personal solo puede ocurrir cuando somos honestos con nosotros mismos, cuando permitimos que nuestras emociones fluyan libremente y cuando reflexionamos sobre lo que nos están diciendo. El dolor nos obliga a reconsiderar nuestra identidad, nuestras creencias y nuestros valores. Nos desafía a cambiar, a adaptarnos y a evolucionar. Pero cuando lo reprimimos, nos impedimos el acceso a esa profunda transformación que solo se puede lograr a través de la aceptación y la reflexión. El miedo al dolor puede hacer que tomemos el camino fácil de la evasión, pero este camino solo lleva al estancamiento. Como lo expresó Marco Aurelio, lo que está en nuestro poder es nuestra actitud frente a lo que sucede. Eso es lo que nos permite avanzar. Si cambiamos nuestra actitud hacia el dolor, lo veremos como una oportunidad para crecer, no como algo que debe ser evitado a toda costa. La represión y la desconexión con el ser auténtico. El mayor precio que pagamos por reprimir el dolor es la desconexión de nuestro ser auténtico. Cada vez que decidimos callar nuestras emociones, nos alejamos de nuestra verdadera naturaleza. En lugar de ser fieles a lo que sentimos, tratamos de ser lo que los demás esperan que seamos, o lo que creemos que deberíamos ser. Zenón enseñó que la virtud y la sabiduría radican en vivir de acuerdo con la naturaleza. La naturaleza humana incluye la capacidad de sentir, experimentar y procesar nuestras emociones, y reprimirlas va en contra de nuestra verdadera esencia. Cada vez que reprimimos nuestras emociones, estamos haciendo un esfuerzo por encajar en un molde que no refleja quiénes somos realmente. Esto no solo afecta nuestra paz interior, sino que también nos impide vivir de manera plena. La represión crea una falsa identidad, una máscara que usamos para ocultar nuestro verdadero ser, y nos aleja de nuestra capacidad para experimentar la vida de manera auténtica. Solo cuando permitimos que nuestras emociones fluyan libremente, cuando nos liberamos del miedo al dolor, podemos conectar con nuestra esencia más profunda y vivir de manera plena. El crecimiento a través de la aceptación del dolor. La verdadera clave para el crecimiento personal está en la aceptación del dolor como una parte inevitable de la vida. El dolor no es algo que debemos evitar, sino algo que debemos aceptar y abrazar. Cuando aceptamos el dolor como parte de nuestra experiencia humana, nos permitimos vivir con mayor claridad y sabiduría. Aprendemos a ser más fuertes, más resistentes y más capaces de encontrar soluciones creativas a nuestros problemas. La resiliencia no es algo que se pueda construir sin pasar por el dolor. En lugar de reprimir el dolor, debemos aprender a enfrentarlo con coraje y sabiduría, sabiendo que es una oportunidad para crecer, aprender y evolucionar. Como Séneca nos enseñó, no es el sufrimiento lo que nos destruye, sino nuestra respuesta ante él. Solo cuando respondemos al dolor con aceptación y apertura, podemos desbloquear nuestro verdadero potencial. El camino hacia el crecimiento personal. El camino hacia el crecimiento personal está pavimentado con la aceptación del dolor, la reflexión profunda sobre lo que sentimos y la valentía para enfrentar lo que nos duele. En lugar de reprimir nuestras emociones, debemos permitirnos sentir, procesarlas de manera saludable y aprender de ellas.
El dolor no es un enemigo, sino un maestro que nos ofrece las lecciones más valiosas sobre nuestra naturaleza, nuestras creencias y nuestro propósito en la vida. Al liberarnos del peso de la represión emocional, abrimos el camino hacia una vida más rica, más auténtica y más significativa. La represión impide que florezcamos, pero la aceptación y el manejo consciente del dolor nos permiten crecer y transformarnos en la mejor versión de nosotros mismos. Solo cuando aprendemos a aceptar nuestras emociones y a enfrentarlas con valentía, podemos avanzar en nuestro camino hacia la realización personal y la paz interior. 6. La represión nos aleja de la paz interior. La paz interior es uno de los estados más deseados por el ser humano, pero también uno de los más esquivos cuando no sabemos cómo gestionar nuestras emociones. La represión, ese impulso de ocultar, ignorar o negar lo que sentimos, es uno de los mayores enemigos de la paz interior. Cuando reprimimos nuestras emociones, especialmente el dolor, la frustración y la tristeza, no solo estamos alejándonos de lo que realmente sentimos, sino que estamos creando un conflicto interno que mina nuestra capacidad de encontrar tranquilidad. La paz interior no se trata de evitar el dolor, sino de aprender a convivir con él de manera saludable. Sin embargo, la represión de nuestras emociones no hace más que profundizar ese conflicto, alejándonos de la serenidad que tanto buscamos. El conflicto interno como fuente de desasosiego. La represión emocional crea un desajuste interno. En lugar de vivir en armonía con lo que sentimos, nuestras emociones reprimidas quedan atrapadas en nuestro interior, causando un conflicto profundo que va a la raíz de nuestra paz interior. Imaginemos por un momento cómo sería tener una mente llena de pensamientos contradictorios, deseos reprimidos y emociones no expresadas. El simple hecho de tratar de negar lo que sentimos crea un desorden emocional que impide que nuestra mente esté en paz. Este desajuste interno genera una sensación constante de inquietud, como si estuviéramos constantemente en guerra con nosotros mismos. El filósofo estoico Epicteto decía: «El hombre no es perturbado por las cosas, sino por la opinión que tiene de ellas». Cuando reprimimos lo que sentimos, nuestras opiniones sobre lo que estamos experimentando se distorsionan. La represión hace que nuestras emociones se conviertan en algo que tememos, en algo que creemos que nos destruirá si las enfrentamos. Pero en realidad, este temor es el principal causante de nuestra desarmonía interna. Al negar lo que sentimos, perpetuamos una imagen errónea de nosotros mismos y nos alejamos de nuestra verdadera naturaleza, que es vivir en consonancia con nuestras emociones. La represión como fuente de ansiedad. Uno de los efectos más inmediatos de la represión emocional es la ansiedad. Cuando no somos capaces de expresar nuestras emociones, especialmente las que nos afectan profundamente, estas emociones quedan atrapadas en nuestra psique, causando una acumulación de estrés. Esta tensión no solo es emocional, sino también física, ya que el cuerpo responde a la represión con síntomas como tensión muscular, dificultad para respirar, palpitaciones y otros malestares relacionados con la ansiedad. El filósofo Séneca, en sus cartas a Lucilio, decía: «La ansiedad no es más que el miedo a lo que no ha sucedido». Cuando reprimimos nuestras emociones, estamos creando una realidad basada en miedos no expresados y deseos no cumplidos, lo cual alimenta la ansiedad. Si no podemos liberar esos sentimientos, nuestra mente empieza a anticipar lo peor, a imaginar escenarios catastróficos y a perder la capacidad de ver las cosas con claridad. El resultado es una ansiedad constante que nos aleja de la paz y nos mantiene atrapados en un ciclo de preocupación. El camino hacia la paz interior
pasa por la aceptación de nuestras emociones, por permitirnos sentir lo que estamos sintiendo sin juzgarnos ni reprimirnos. La represión, al contrario, mantiene vivas esas emociones de ansiedad, alimentándolas con cada intento de evitarlas. Cuando dejamos de reprimir el dolor, la frustración o el miedo y los enfrentamos con honestidad, la ansiedad comienza a disminuir. Aceptar nuestras emociones y aprender a gestionarlas de manera consciente nos permite recuperar el control sobre nuestras reacciones, alejándonos de la ansiedad y acercándonos a la serenidad. La represión nos desconecta de la realidad. La represión emocional también tiene el efecto de desconectarnos de la realidad. Al tratar de evitar el dolor o las emociones difíciles, nos desconectamos de lo que realmente está sucediendo dentro de nosotros. Esto puede llevarnos a vivir en una especie de niebla emocional, donde no somos completamente conscientes de lo que está sucediendo en nuestro interior. En lugar de enfrentarnos a la situación y procesar nuestras emociones, nos mantenemos alejados de ellas, actuando como si todo estuviera bien, mientras por dentro estamos en caos. El estoicismo, en su núcleo, enseña que debemos aceptar lo que está fuera de nuestro control y centrarnos en lo que podemos manejar. Esto incluye nuestra propia mente y nuestras emociones. Zenón, el fundador del estoicismo, enseñaba que no es lo que sucede lo que nos afecta, sino cómo lo interpretamos. Si vivimos reprimidos, estamos interpretando nuestra experiencia de una manera distorsionada, y esto nos aleja de nuestra verdadera capacidad para gestionar nuestras emociones y vivir en paz con lo que nos rodea. Al reprimir nuestras emociones, estamos tratando de controlar lo que no podemos controlar. El dolor, el miedo, la tristeza, son parte de la vida humana, y no se pueden eliminar simplemente con el deseo de no sentirlos. Al hacerlo, nos desconectamos de la realidad de nuestra experiencia y nos negamos la oportunidad de aprender a vivir en armonía con las circunstancias tal como son. La paz interior solo se logra cuando somos capaces de aceptar lo que sentimos y lo que está ocurriendo, sin tratar de huir de ello. La represión impide la autenticidad. La represión emocional también está estrechamente vinculada con la falta de autenticidad. Si reprimimos lo que sentimos, nos vemos obligados a vivir de acuerdo con una imagen falsa de nosotros mismos. El dolor no expresado, las emociones no gestionadas, nos convierten en una especie de personaje que no refleja quiénes somos realmente. Este proceso de ocultamiento crea una brecha entre nuestro ser verdadero y el que mostramos al mundo, y esa desconexión crea una sensación de vacío interior. Marco Aurelio nos recordó que lo que está en nuestro poder es lo que pensamos y cómo respondemos. Si nos rehusamos a enfrentar nuestras emociones, estamos eligiendo vivir una vida en la que nuestra autenticidad se ve comprometida. No podemos encontrar la paz interior si no somos honestos con nosotros mismos. Vivir según lo que sentimos, abrazar nuestras emociones en lugar de reprimirlas, nos permite ser auténticos, y solo en la autenticidad podemos hallar la verdadera serenidad. ¿Cómo superar la represión y encontrar la paz interior? Para superar la represión emocional y recuperar nuestra paz interior es la autoaceptación. Necesitamos aprender a aceptar todo lo que sentimos, sin juzgarlo ni tratar de cambiarlo. No hay emociones buenas o malas. Todas son válidas y forman parte de nuestra experiencia humana. Cuando aprendemos a aceptar nuestras emociones tal como son, les damos el espacio para fluir y con ello reducimos la presión que sentimos internamente. El siguiente paso es aprender a expresar nuestras emociones de manera adecuada. Hablar con alguien de confianza, escribir sobre lo que sentimos o incluso buscar el apoyo de un profesional son formas efectivas de procesar lo que llevamos dentro.
La expresión emocional es la clave para liberar las tensiones acumuladas y evitar que se conviertan en conflictos internos. La represión solo genera más dolor, mientras que la expresión nos permite liberarnos y avanzar hacia la paz. Es fundamental practicar la atención plena y la reflexión constante. La meditación y otras prácticas de mindfulness nos permiten estar en contacto con nuestro mundo interior, observar nuestras emociones sin juicio y permitir que se disipen de manera natural. Al ser conscientes de nuestras emociones, dejamos de luchar contra ellas y comenzamos a entenderlas como una parte esencial de nuestra experiencia. La paz interior no es un estado que se alcanza simplemente evitando el dolor o las dificultades. Es el resultado de aceptar lo que sentimos, expresarlo de manera saludable y vivir en armonía con las circunstancias de la vida. Solo cuando dejamos ir la represión y aprendemos a gestionar nuestras emociones con sabiduría, podemos encontrar esa serenidad duradera que todos buscamos. Como dijo Séneca, la paz no depende de lo que sucede fuera de ti, sino de cómo decides vivir dentro de ti. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y compártelo con tus amigos para que más personas puedan aprender a gestionar sus emociones y encontrar la paz interior. Hasta la próxima.